Un hombre que caminó entre reyes y emperadores, que hablaba una docena de idiomas con fluidez perfecta, que tocaba el violín como si hubiera inventado el instrumento, que afirmaba haber conversado con Cleopatra y Jesucristo, y que según numerosos testimonios, no envejecía nunca. No estamos hablando de una leyenda medieval o un mito antiguo. Estamos hablando de un hombre del siglo XVIII, documentado en cartas oficiales, mencionado en memorias de aristócratas, registrado en archivos reales. Un hombre cuya existencia es innegable, pero cuya identidad sigue siendo un completo enigma. Este es el caso del conde de Saint-Germain. París, invierno de 1758. El Palacio de Versalles brilla bajo miles de velas. La nobleza francesa se ha reunido para una velada musical. Las conversaciones se detienen abruptamente cuando las puertas dobles se abren. Entra un hombre que parece absorber toda la luz de la habitación. Viste completamente de negro, pero cada botón de su chaqueta es un diamante del tamaño de una nuez. Sus zapatos tienen hebillas de diamantes. Su bastón está incrustado con piedras preciosas que valen más que algunas mansiones. Pero no es la riqueza lo que deja sin aliento a la corte. Es su presencia. Camina hacia el clavicordio con la seguridad de alguien que ha caminado por 1000 palacios antes. Se sienta y comienza a tocar. La música que emerge es tan técnicamente perfecta, tan emocionalmente profunda, que el marqués de Vans, un crítico musical notoriamente difícil, más tarde escribirá en su diario: «Escuché al diablo o a un ángel». No hay tercera opción. Cuando termina, el rey Luis XV en persona se acerca. «Monsieur le Comte», dice el rey, «ese talento es sobrenatural». ¿Cuánto tiempo estudió con los maestros italianos? El conde sonríe. «Majestad, aprendí a tocar hace mucho tiempo. En Venecia, con un maestro cuyo nombre la historia ha olvidado. Fue en 1640, creo». Hay un silencio incómodo. 1640 fue hace más de 100 años. El conde parece tener unos 45 años. Alguien ríe nerviosamente, asumiendo que es una broma. Pero el conde no está riendo. Su expresión es completamente seria. Esta escena, documentada por múltiples testigos presenciales, es típica del conde de Saint-Germain. Habla del pasado como si hubiera estado allí. Y lo más perturbador: los detalles que proporciona son precisos, a veces más precisos que los libros de historia de la época. Pero retrocedamos. ¿Quién era este hombre? La respuesta honesta es: nadie lo sabe. Los primeros registros confiables lo sitúan en Londres alrededor de 1743. Aparece de la nada, ya un hombre maduro, ya inmensamente rico, ya misterioso. El compositor Jean-Philippe Rameau lo conoce en esta época y queda asombrado por su conocimiento musical. Conoce composiciones que nunca se publicaron, escribe Rameau. Describe técnicas de instrumentos que solo los constructores más antiguos recordarían. Para 1745, el conde está en Viena. Para 1746, en Leipzig. Para 1748, en París. Viaja constantemente, pero aquí está lo extraño. No viaja como un noble ordinario con séquito de sirvientes. Viaja solo, o con un máximo de 2 acompañantes. No necesita cartas de presentación. Las puertas se le abren automáticamente. ¿Por qué? Porque conoce secretos. El conde tiene acceso a información que solo las personas en las más altas esferas del poder poseen. Sabe sobre tratados secretos antes de que se firmen. Conoce los escándalos ocultos de familias reales. Predice eventos políticos con precisión inquietante. El rey Luis XV, uno de los monarcas más poderosos de Europa, lo hace su agente confidencial. Le da misiones que ni siquiera sus ministros conocen. El conde viaja entre capitales europeas que están técnicamente en guerra, y todos los bandos lo respetan. Es intocable. ¿Cómo logra esto? Parte de la respuesta está en su extraordinario talento para los idiomas. El barón de Gleichen, quien conoció al conde en múltiples ocasiones, escribe: habla alemán como un berlinés, francés como un parisino, inglés como un londinense, italiano como un florentino, español como un madrileño, portugués como un lisboeta. Pero más asombroso aún, habla árabe, chino, sánscrito. Lo escuché conversar en antiguos dialectos que ni siquiera los académicos reconocen. En una época en la que la mayoría de la nobleza apenas habla su propio idioma correctamente, esto es extraordinario. ¿Dónde aprendió todo esto? He viajado mucho, es todo lo que el conde dice cuando se le pregunta. Pero sus conocimientos van mucho más allá de los idiomas. Es un químico brillante. Desarrolla tintes para telas que producen colores más vibrantes que cualquier cosa disponible en el mercado.
Las damas de la corte pagan fortunas por sus cosméticos, que aparentemente hacen que la piel luzca más joven y radiante. Crea medicamentos que, según testimonios documentados, curan enfermedades que los doctores convencionales no pueden tratar. Voltaire, el gran filósofo y uno de los pensadores más escépticos de su época, escribe sobre el conde en una carta a Federico el Grande de Prusia. Es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. Viniendo de Voltaire, quien normalmente se burla de lo sobrenatural, esto es significativo. El conde también es pintor. Sus obras muestran técnicas que no deberían existir en el siglo XVIII. Usa pigmentos que los expertos no pueden identificar. Algunos de sus cuadros que sobrevivieron hasta el siglo XX fueron analizados y se descubrió que contenían compuestos químicos que no se producirían comercialmente hasta el siglo XIX. Pero quizás lo más fascinante es su riqueza. El conde es increíblemente, incomprensiblemente rico. Lleva diamantes perfectos del tamaño de huevos de codorniz. Regala joyas de valor incalculable como si fueran dulces. Nunca se le ve realizar transacciones comerciales, nunca tiene deudas, nunca pide préstamos. El dinero simplemente está. Cuando los joyeros examinan sus gemas, quedan perplejos. Son demasiado perfectas. Algunas son más grandes que cualquier diamante conocido en los depósitos naturales de Europa o Asia. ¿De dónde vienen estos diamantes?, le pregunta un duque curioso. Los hago yo mismo, responde el conde simplemente. En una época en la que la alquimia todavía es una ciencia legítima, esta afirmación no es tan ridícula como suena. Muchos creen que el conde ha descubierto la piedra filosofal, el legendario catalizador alquímico que puede transmutar metales comunes en oro y crear la panacea universal. ¿Es verdad? Nunca se prueba definitivamente de una forma u otra. Pero hay historias. El marqués de Valois juró hasta su muerte que vio al conde convertir una moneda de plomo en oro frente a sus ojos. El conde von Lambert afirmó que el conde le mostró cómo fusionar pequeños diamantes defectuosos en gemas perfectas más grandes. Múltiples testigos describen ver al conde trabajar en su laboratorio privado, rodeado de instrumentos extraños y líquidos burbujeantes. La ciencia moderna nos dice que la transmutación de elementos es imposible mediante química convencional. Requiere física nuclear, pero el conde de Saint-Germain vivió en el siglo XVIII. No tenía acceso a esa tecnología. Entonces, ¿qué estaba haciendo realmente en ese laboratorio? Ahora hablemos del aspecto más inquietante del conde: su aparente inmortalidad. En 1760, la condesa von Giorgi asiste a una cena donde el conde está presente. Durante la conversación, alguien menciona un evento social que ocurrió 50 años antes, en 1710. El conde comienza a describir el evento en detalle vivido. Ah, sí, dice, recuerdo esa noche. Llevaba mi abrigo de terciopelo verde. La música era de Corelli, interpretada por el propio compositor. La condesa, que entonces era una niña y había asistido a ese mismo evento, lo interrumpe. Messier, yo estuve en esa fiesta. Tenía 6 años, y recuerdo ver a un hombre que se parecía extraordinariamente a usted. Llevaba un abrigo de terciopelo verde. De hecho, también se llamaba el conde de Saint-Germain. Sí, responde el conde tranquilamente, era yo. Pero eso es imposible, insiste la condesa. Ese hombre parecía tener 45 años. Han pasado 50 años. Usted parece tener 45 años ahora. ¿Cómo puede ser? El conde sonríe. Mi querida condesa, ¿acaso no es posible que el hombre que usted vio fuera mi padre, quien me ha dicho que se me parecía mucho? Es una respuesta razonable, excepto por un detalle. Nadie, absolutamente nadie, conoce al padre del conde. El conde nunca habla de su familia. No tiene linaje conocido. Es como si hubiera aparecido en el mundo completamente formado, sin pasado, sin origen. Y las historias de su aparente inmortalidad se multiplican. En 1762, el conde está en San Petersburgo. Asiste a la coronación de Catalina la Grande. Un general ruso que había servido bajo Pedro el Grande décadas antes jura que el conde estuvo presente en la corte de Pedro en 1690, luciendo exactamente igual. En 1768, el conde está en Alemania. Un académico que lo conoce le muestra un retrato antiguo de la corte del emperador Carlos V, pintado en 1540. En el fondo del cuadro hay un hombre que es la imagen exacta del conde. «Se parece mucho a usted», observa el académico. «Sí», dice el conde, mirando el cuadro fijamente, «fue un retrato difícil de posar. El pintor tardó semanas. Hay docenas de estos incidentes. Y aquí está lo que los hace inquietantes. Los detalles que el conde proporciona sobre eventos históricos antiguos son precisos.
Describe batallas de las cruzadas con detalles que no aparecen en ningún libro. Habla de la corte de Lorenzo de Medici como si hubiera cenado allí. Describe la construcción de Versalles antes de que estuviera completa. Cuando los historiadores posteriormente verifican sus descripciones contra archivos recién descubiertos, encuentran que el conde tenía razón. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Teoría 1. El conde es un erudito brillante con memoria fotográfica que ha leído todo lo que hay que leer sobre historia. Deliberadamente cultiva un aire de misterio para impresionar a la aristocracia y asegurar su posición en la sociedad. Esto explicaría su conocimiento, pero no explica por qué múltiples testigos independientes, que lo conocieron a lo largo de décadas, juran que no envejecía. La condesa von Giorgi no estaba mintiendo. El general Lamotte no estaba mintiendo. Estas eran personas respetables sin motivo para inventar historias. Teoría 2. El conde de Saint-Germain no es una persona sino un título o rol pasado de una persona a otra, posiblemente dentro de una sociedad secreta. Cada conde adopta la misma apariencia y personalidad, creando la ilusión de inmortalidad. Esto es intrigante, y de hecho, hay evidencia de que el conde estaba involucrado con varias sociedades secretas, los Rosacruces, los francmasones, posiblemente otras organizaciones esotéricas. Pero esta teoría tiene un problema: el talento del conde. Su habilidad musical, su conocimiento químico, su dominio de idiomas, todo esto habría requerido décadas de estudio intenso. Múltiples personas alcanzaron independientemente todos estos niveles de maestría y luego coordinaron para mantener una identidad falsa. Parece improbable. Teoría 3. El conde realmente descubrió algún método para extender dramáticamente su vida. Esto suena a fantasía, pero consideremos los hechos. El conde nunca comía en público. Múltiples testigos confirman esto. Solo bebía un vino especial que él mismo preparaba y consumía una sopa o elixir hecho de granos especiales. Dormía apenas 2 horas por noche. Mantenía una disciplina rigurosa en todos los aspectos de su vida. La ciencia moderna ha descubierto que la restricción calórica extrema puede extender significativamente la vida en animales de laboratorio. El ayuno intermitente ha demostrado beneficios para la longevidad. Ciertas prácticas de meditación pueden reducir el estrés celular. Es posible que el conde, a través de una combinación de dieta extrema, disciplina mental y quizás algunos compuestos químicos que había descubierto, ¿realmente hubiera encontrado una forma de ralentizar el envejecimiento? No viviría para siempre, por supuesto, pero si viviera hasta los 120 o 150 años en una época en la que la esperanza de vida era de 40 años, y si mantenía una salud robusta a través de su régimen, parecería inmortal para sus contemporáneos. Es especulación, pero es especulación basada en lo que ahora sabemos que es posible. Ahora llegamos a 1774. El conde ha estado en Europa durante más de 30 años documentados. El rey Luis XV, su protector, ha muerto. Francia está en agitación. El conde decide que es hora de retirarse. Viaja a Alemania y acepta la hospitalidad del landgrave Carlos de Hesse-Kassel, un príncipe menor pero un hombre de considerable educación e interés en lo oculto. El conde le dice al landgrave que está cansado, que ha viajado lo suficiente, que quiere pasar sus últimos años en paz. Durante los siguientes años, el conde vive tranquilamente en la casa del landgrave. Trabaja en sus experimentos, instruye al landgrave en alquimia y en los misterios de varias sociedades secretas. Pero nunca revela sus secretos más profundos. Y luego, el 27 de febrero de 1784, el conde de Saint-Germain muere. Al menos, eso es lo que dicen los registros oficiales. Muere en Eckernförde, en la casa del landgrave. Se organiza un funeral. Es enterrado en una iglesia local. El misterio del conde de Saint-Germain ha terminado. Excepto, en 1785, apenas un año después de su supuesta muerte, el famoso diplomático Count Alvensleben jura haber visto al conde en una conferencia en Wilhelmsbad. No solo lo vio de lejos, conversó con él. El conde lucía exactamente igual y estaba tan vibrante como siempre. En 1789, durante la Revolución Francesa, múltiples testigos reportan haber visto al conde en París. Una de estas testigos es la condesa d'Ademar, dama de compañía de María Antonieta. Según su diario, el conde visitó Versalles y advirtió a la reina del desastre que se avecinaba. «Haga esto o Francia está perdida», le dijo. María Antonieta no escuchó. La revolución consumió a la monarquía. En 1793, el conde es visto en Venecia por un oficial naval francés que lo había conocido décadas antes.
El oficial queda tan sorprendido que persigue al conde por las calles, pero este desaparece en la multitud. A lo largo del siglo XIX, continúan los avistamientos. La famosa ocultista Madame Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, afirma conocer al conde personalmente. Dice que es uno de los maestros ascendidos, seres iluminados que guían secretamente la evolución espiritual de la humanidad. En el siglo XX, los avistamientos se vuelven más escasos pero no desaparecen. En 1926, una médium francesa llamada Jean Guesdon dice que el conde se le apareció y le dictó mensajes sobre el futuro de Europa. Sus predicciones, documentadas antes de los eventos, fueron inquietantemente precisas sobre el surgimiento del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. En 1972, un hombre de negocios francés llamado Richard Chanfray afirmó públicamente ser el conde de Saint-Germain. En un programa de televisión nacional, realizó lo que parecía ser la transmutación de plomo en oro frente a las cámaras. Los escépticos dijeron que era un truco. Los creyentes dijeron que era real. Chanfray murió en 1983, aparentemente por suicidio, aunque las circunstancias fueron sospechosas. Y así llegamos al siglo XXI. ¿Existe todavía el conde de Saint-Germain? Hay personas en círculos esotéricos que dicen que sí. Afirman haberlo encontrado en conferencias sobre espiritualidad, en librerías oscuras, en lugares donde se reúnen los buscadores de conocimiento antiguo. Siempre es el mismo. Un hombre de edad indeterminada, extraordinariamente culto, que habla muchos idiomas, que parece saber más de lo que debería. La ciencia oficial, por supuesto, dice que todo esto es absurdo. La inmortalidad humana es imposible. Los avistamientos son casos de identidad equivocada, fraude o alucinación. El conde original era simplemente un estafador talentoso que vivió una vida normal y murió como todos morimos. Pero entonces, ¿cómo explicamos los registros históricos? ¿Cómo explicamos que este estafador convenció a algunos de los pensadores más brillantes de su época, incluido Voltaire, de que era algo más que ordinario? ¿Cómo explicamos su conocimiento genuino de química que estaba adelantado siglos a su tiempo? ¿Cómo explicamos los múltiples testigos independientes y creíbles que juraron verlo a lo largo de décadas sin envejecer? La verdad, como es tan a menudo el caso, probablemente está en algún lugar entre el escepticismo extremo y la creencia total. Tal vez el conde de Saint-Germain no era literalmente inmortal, pero tal vez era algo igualmente extraordinario. Un genio genuino, alguien que había descubierto secretos de longevidad, química y manipulación social que estaban siglos adelantados a su tiempo. Un maestro del misterio que entendía el poder de la leyenda. O tal vez era exactamente lo que afirmaba ser: un viajero a través del tiempo, un observador de la historia humana, un guardián de conocimiento antiguo que camina entre nosotros todavía, observando, esperando, trabajando hacia algún propósito que solo él entiende. Lo que sí sabemos con certeza es esto: el conde de Saint-Germain, quien quiera o lo que fuera, dejó una marca indeleble en la historia. Sus leyendas han inspirado a incontables escritores, artistas y pensadores. Ha aparecido en novelas, películas y series de televisión. Es el arquetipo del inmortal misterioso, el hombre que sabe demasiado. Y tal vez eso es lo que el conde quería todo el tiempo. No necesariamente vivir para siempre en carne, sino vivir para siempre en historia, en leyenda, en la imaginación humana. Porque mientras hablemos de él, mientras nos preguntemos sobre él, mientras busquemos desentrañar su misterio, el conde de Saint-Germain está, en cierto sentido, todavía vivo. Hay una última cosa que debemos considerar. En sus conversaciones con el landgrave Carlos durante sus últimos años en Alemania, el conde hizo una predicción extraña. Dijo que desaparecería por exactamente 85 años y luego regresaría. Si murió en 1784, entonces debería haber regresado en 1869. Y de hecho, en ese año, hubo un aumento repentino de avistamientos del conde en toda Europa. ¿Coincidencia? ¿Profecía autocumplida? ¿O algo más? También le dijo al landgrave: la humanidad pronto enfrentará un período de oscuridad. Pero después vendrá una nueva era de iluminación. Estaré allí para verla. Si el conde todavía existe, entonces ha presenciado la revolución industrial, 2 guerras mundiales, el desarrollo de armas nucleares, el aterrizaje en la Luna, el surgimiento de Internet. Ha visto el mejor y el peor de lo que la humanidad puede hacer. ¿Qué piensa de nosotros ahora? ¿Está satisfecho con nuestro progreso? ¿O desilusionado? Si existe, ¿dónde está? Tal vez en algún laboratorio,
todavía experimentando con química. Tal vez en alguna universidad, todavía aprendiendo. Tal vez en alguna sala de conciertos, todavía tocando música que hace llorar a las personas sin saber por qué. O tal vez simplemente está observando, tomando notas, esperando el momento adecuado para revelarse nuevamente. El conde de Saint-Germain nos deja con más preguntas que respuestas. Y quizás esa es la lección más importante que nos enseña, que el misterio tiene valor en sí mismo. Que no todas las preguntas necesitan respuestas. Que algo de magia debe permanecer en el mundo. En una era de ciencia y razón, donde cada misterio es eventualmente explicado, donde cada secreto es eventualmente revelado, el conde de Saint-Germain permanece irresoluto. Y tal vez necesitamos eso. Necesitamos creer que todavía hay maravillas en el mundo, que todavía hay cosas que no entendemos. El conde nos recuerda que la realidad es más extraña de lo que imaginamos. Que los límites de lo posible no están donde pensamos que están. Que tal vez, solo tal vez, la inmortalidad no es solo un sueño. Y si alguna vez te encuentras con un extraño en una biblioteca, leyendo un texto antiguo en un idioma muerto. O un hombre en un museo que puede describir eventos históricos con detalles demasiado vívidos. O alguien en un concierto que toca un instrumento con una maestría que parece sobrenatural. Mira sus ojos. Si ves siglos de conocimiento allí, si ves misterios que no deberían existir, si ves una sonrisa que sugiere que sabe mucho más de lo que dice. Tal vez acabas de conocer al conde de Saint-Germain. Y si es así, si realmente lo conociste, ¿qué le preguntarías? ¿Le preguntarías su verdadero nombre? ¿Le preguntarías su edad real? ¿Le preguntarías el secreto de la vida eterna? O tal vez, si eres sabio, simplemente escucharías. Porque el conde, si realmente ha vivido siglos, si realmente ha visto el ascenso y la caída de imperios, si realmente posee el conocimiento de las edades, tiene mucho que enseñar. Y tal vez eso es lo que ha estado haciendo todo este tiempo. No buscando atención, no buscando poder, sino simplemente enseñando, guiando, compartiendo sabiduría con aquellos que están listos para escuchar. El conde de Saint-Germain. El hombre que nunca murió. El inmortal. El alquimista. El músico. El diplomático. El misterio. ¿Existió? Definitivamente. Los registros históricos son claros. ¿Era lo que parecía ser? Esa pregunta permanece sin respuesta. ¿Existe todavía? Bueno, esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Porque si crees lo suficiente, si buscas lo suficiente, si estás lo suficientemente abierto a las posibilidades. Buenas noches. O quizás, como diría el conde con esa sonrisa enigmática suya, hasta dentro de un siglo o dos.